momentos que se viven acá de mucha vicisitud y zozobra. Y, por supuesto, notas a ella, insisto, nuestra poetisa correntina, nuestra militante abanderada, nuestra memoria activa, la señora Nélida Oviedo. Qué linda presentación, doctora. Pero usted se merece esto y mucho más, mi querida Nélida. Bueno, no sé si me merezco, pero que estoy con usted, no hay dudas. Bueno, yo la verdad que estoy tan agradecida a vos y a tu hija Sara, que se han acercado a mí, que me han llenado de amistad, de compañía, y para mí es muy importante porque obviamente que lo que uno hace siempre es en función del resto y entendiendo que no solo que nadie se salva solo, ¿no? Sino que todo lo que uno hace en realidad tiene que ser para dar un avance no solo en lo personal, ¿no? Sino en lo colectivo. Y muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Por sumarse a mi locura. No, doctora, por favor, no tiene que pedir gracias de nada. Nosotros somos las agradecidas. Muchas gracias. Acá estamos, de pie, para no morir arrodillados. Totalmente, mi hermosa. Y ahora se viene una prueba más, ¿no es cierto?, de la fuerza del pueblo organizado, como es el paro del 24. Y contame cómo ves esta semana las cosas que han ido sucediendo. Lo de Davos, ¿te agarró vergüenza ajena como a todos nosotros? Pero por supuesto, no solamente vergüenza, sino en qué condiciones nos deja parado, ¿no? Ante un organismo internacional cuando estábamos acostumbrados a tener a una gran persona, una gran profesional, como fue la doctora Cristina Fernández de Kirchner en su momento, cuando ella daba su alocución en esos grandes lugares importantes e internacionales. Es una gran estadista, y este hombre lo único que fue es a dejarnos por el suelo, ¿no? Con todas sus palabras que realmente... Claro, pero encima para repetir, una clase que hizo ya en el 2018... con muy malos datos y encima teniéndolas que leer, ¿no es cierto? Y sin entender con quién está hablando y enfocarse justamente era la gran posibilidad para que él vendiera el país y lo rematara directamente y de alguna forma parece que lo fue a tratar de comunistas y a quererles dar lecciones, cuando, por ejemplo, como bien decís vos, cuando Cristina hablaba en esos lugares, más que darle lecciones les daba advertencias, ¿no?, de lo que significaba un capitalismo especulativo con la muerte de la producción y de los justamente los medios de producción como ordenadores de la economía, y que bueno, como decía ella misma en ese momento, ¿no? Si me escucharan mis compañeros de militancia ya hablar bien del capitalismo productivo, ¿no? La verdad que es terrible porque además, viste, Nelly, que un montón de gente que son pagos, ¿no? Que son pagos y son hijos de puta y etcétera, que tratan de hacer ver lo que pasó ahí como algo trascendental. O sea, porque un Elon Musk al que le van a regalar el litio habla bien de un pelotudo hijo de puta, ay, perdón, ¿cómo estoy de la boca? De una persona que es capaz, ¿no?, de vender privadamente el litio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo no van a hablar bien de vos si estás a punto de entregar la cola y no vas a cobrar nada? Así es, pero justamente, doctora, estos son los falsos republicanos que demuestran afecto a nuestra tierra cuando tienen intereses. Venden al mejor postor todo lo que encuentran, con su nefasto estilo colonial, y expresan además en forma propia su pensamiento gorila antinacional. Por eso, hoy las instituciones políticas y jurídicas, la mayoría están en crisis, doctora, porque el derroche es injusto de una minoría. La cooperación de los inútiles algún día se eliminarán, el parasitismo de los inservibles, porque el traidor no es confiable en ninguno de los bandos, doctora. En cambio, el leal es admirado hasta por su propio enemigo. Claro. Y nosotros lo que vemos es muchos traidores, muchos sinvergüenza oportunistas.
Totalmente, eso también ya la propia Eva habló de los traidores, ¿no? Y uno, sí, y uno va viendo en estos días, por ejemplo, bueno, ahí está, ¿no? Que Milei dice que hay diputados que quieren cobrar coima por votar la ley, no presenta ninguna prueba de esto, pero diputados que se dijeron estar en contra, después aparecen estando a favor, con lo cual pensás que no solo pidieron coimas, sino que se las dieron, ¿no? Entonces, el papel de la Unión Cívica Radical en este momento es, otra vez, ¿no? Es, por un lado, fundamental y con grandes sospechas de que va a darle el pie justamente al que nos va a fundir, el que nos va a desarmar el tejido social, el que nos va a dejar en la miseria. Entonces, también ahí, ¿no? Si hay sectores populares del radicalismo, bueno, que se apuren a diferenciarse, ¿no? Y sí, porque si no va a ser muy tarde. Porque yo digo, ¿no? Estaba siempre, hasta ahora, los otros días, ¿cómo se llama ese del radicalismo que estaba haciendo, que salió con una mochila? López Murphy. Ah, sí. Dice, claro, pero yo salí con una mochila con mi computadora, no con los bolsos de Cristina. ¿Qué tiene que ver Cristina? Cristina no está en la cancha ahora. Siempre está Cristina en la cancha. Siempre está Cristina en la cancha y por eso siempre le pegan. Sí, exactamente. Ellos saben que tienen que contrarrestar toda esa imagen que todos tenemos, inclusive aquellos que en la época de Cristina estaban enojados, pero que se iban de vacaciones a la isla Margarita con toda la familia y el perro, ¿no? De eso no se olvidan. Inclusive la CGT, ¿no? Mintiendo, diciendo que ganancias la Argentina era el único país que pagaba ganancias, ¿no? Y haciendo paro por ganancias, ¿no? Entonces, realmente la única verdad es la realidad y ellos saben que la gente, en algún sentido, todavía hoy preferiría que venga Cristina y estar renegando con Cristina, pero viviendo cada día mejor, ¿no? Que con lo que nos... Sí. Pero claro, doctora, siempre vivimos mejor y además hubo la década ganada, porque en realidad a ella le tenemos que agradecer todo lo que nos hizo ver y nos puso el traje de la dignidad, porque en realidad nosotros éramos argentinos que caminábamos por nuestras Buenos Aires, por nuestra tierra, por nuestros pueblos, sin rumbo y sin destino. Pero ella era la yegua, la malvada, pero era la que creó más de 3 millones de jubilaciones. Y sabe que eso significó alargar la vida de tantos argentinos abandonados por los gorilas macristas. Era la terca que jamás obedeció a los grandes poderes internacionales del imperio, como lo hicieron los grandes genios como Cavallo, Melconian, Sturzenegger, Broda, Esper y el payaso Pimplín. Era la deuda externa que tenía Cristina, la que se empecina pagando la totalidad de la deuda externa que se le debía al pueblo. Gracias al maravilloso corralito, le decían la desquiciada, que ha colaborado. Cuánta trampa que había en esas palabras y que en algunos todavía creció, ¿no? En el cerebro, en la mente de cada argentino, porque usted escucha hoy decir, y bueno, esperaremos un poquito más a ver qué es lo que nos pasa. ¿Qué vamos a esperar, doctora? ¿Que mate a todos los jubilados, a todos los argentinos? No, pero claro, y además cuando escuchás gente que dice que esto se tendría que haber hecho antes, ¿no? O sea, dicen en la misma frase que no les alcanza si el colectivo aumenta, pero que esto es necesario porque en realidad habría que haberlo hecho antes. O sea, realmente la disfuncionalidad cerebral de la gente para poder analizar, ¿no? No solo en términos de lo que supuestamente es correcto o no, porque se imaginan que si no aumentaron y no se fundieron es porque realmente podían no aumentar y que las cosas fueran más baratas, no solo forman parte de políticas que no solo se implementan en Argentina, ¿no? Sino justamente en todos esos países que siempre hablan como de serios, ¿no? De centrales, etcétera, etcétera,
que justamente destinan cada día más recursos a regular los mercados y a la intervención del Estado en el sentido de garantizar para que la gente pueda estar bien. O sea, porque ¿cuál es la necesidad de que estemos mal? Y ahí está un poco también, mi querida amiga, ese sentido de argentinidad, ¿no? Que por un lado nos define como unos chantas, como unos vagos, como unos planeros, y por el otro lado como gente con una moral incorruptible que es capaz de quedarse sin trabajo, de perder la casa, de perder inclusive la dignidad, porque es necesario para el país, ¿no es cierto? O sea, una locura ambas definiciones, ¿no? Así es, doctora. Por eso yo, ya finalizando con mi escrito, le quería comentar esto, ¿no? Justamente cuando la luna tapa la luz del sol se llama eclipse, y cuando las tapas de los diarios esconden la realidad, ¿cómo se llama, doctora? Clarín. En la vida uno puede olvidar una fecha, uno puede olvidar un nombre, doctora, o una clave, pero jamás olvidarse quién nos ayudó, como en mi caso, Cristina y Néstor, ayudando a mi querido pueblo de Paso de los Libres. ¿Cómo podemos olvidar? No tenemos que ser desagradecidos. Todas estas personas, argentinos, ciudadanos, compatriotas, que hoy algunos dicen, y estábamos pagando ya con aumento con el gobierno anterior. Sí, estábamos pagando con aumento. La carne costaba 2.500 pesos con los malos, y con los buenos cuesta 9.000 pesos. La manzana costaba 800 pesos con los malos, y ahora con los buenos hay que pagar 2.900 pesos. Y así sucesivamente, ¿no? Y ellos se creen que ellos van a volver a cobrar en dólares, porque este presidente lo que hizo fue una falsa electoral. Mintió, dijo dolarización, y todos creyeron, doctora, que iban a ganar $100.000, 100.000 pesos. Y todo fue mentira. Dijo que no lo iba a tocar a la casta, porque detrás de él está un mafioso que es Mauricio Macri. Le enseñó a mentir, le dijo, no digas que la casa van a ser los trabajadores porque si no, no te van a votar. Y eso fue lo que pasó, doctora, lamentablemente. Lamentablemente confundieron a la gente, como lo hizo Mauricio, ¿no? Que empieza hablando para un sector bien crudo, bien rudo, sí, bien antipático, y después lo empieza a suavizar porque, por supuesto, con solamente esos votos no se llega a ganar, y menos un balotaje. Entonces ahí empieza la parte de la confusión mental, ¿no es cierto? De que entonces en un lado si lo escucho me dice que me va a echar, y si en otro lado lo escucho me dice que me va a dejar. Entonces la gente escucha lo que quiere, se queda con lo que quiere, y básicamente lo que estaba más que nada era el enojo que se hacía sentir, porque si vamos al caso, si te estaban diciendo estamos desesperados porque pagamos el asado a 2.500, y bueno, entonces ahora ¿qué pasa cuando lo pagás 9.000? O sea, evidentemente tampoco estabas tan mal cuando lo pagabas 2.500. O sea, digo, obviamente sabemos que hay gente que está mal, que estaba mal, ¿no? Y que desgraciadamente es muy difícil llegar con las políticas a un montón de gente, pero también es verdad que cuando uno analiza los números y ve lo que pasaba, por ejemplo, en los fines de semana largos o lo que pasaba en las vacaciones, era el fiel reflejo de que había una economía que, si bien estaba dañada y amenazada, estaba funcionando, estaba, digamos, por lo menos en carrera. Ahora lo que estamos viendo es una pala para enterrarnos, ¿no es cierto? Entonces, es cierto. En ese punto creo que para ninguno de nosotros hay, digamos, dudas de lo que puede venir para nosotros si seguimos con esto, con este gobierno que además se mofa de no darnos bola, ¿no es cierto? Y de leer lo que a ellos les parece de una forma totalmente psicotizada, ¿no? Entonces ahí creo que también, mi querida Nelly, el mundo sigue sin plantearse lo fundamental que es ver que no podemos dejar a gente con problemas de salud mental real, ¿no? Con problemas
Sí. retentivos, ¿no? Evidentemente, la mamá, ¿viste? Cuando sos chico que tenías que ir con la pelela, con el sorete adentro, y tu mamá te tenía que decir, ay, ay, qué lindo, ay, lo que hiciste, Robertito, ¿no? Elon, ay, mi Elonito, ay, Javiercito. Como la madre no les dijo eso, desgraciadamente, ahora estamos con estos problemas, ¿no? Así que... Pero no solo, o sea, porque el problema no son solo ellos, sino todos nosotros que los dejamos ser, ¿no? O sea, exactamente. dejar ser a un mundo donde 100 millones, no sé, 1 millón de personas manejan la vida y la economía de todo el resto. Entonces, eso es peor, ¿no? Peor que Milei es la gente que lo votó, y no peor por mala, sino peor por no tener capacidad para entender qué es el proceso de elección, qué es lo que se elige. Bueno, mi reina, te quiero mucho. Bueno, vas a ir el 24, van las organizaciones de jubilados. Contanos un poquito de eso. Sí, seguramente voy a ir. Usted sabe que no puedo mucho, estoy ya también para operarme de la columna, así que no puedo estar mucho parada, ¿no? Por eso es que a veces salgo, a veces acompaño y a veces no. Claro. Pero supongo que sí. Estamos todos en esos preparativos, ¿no? El 24. Y para terminar, doctora, le quería comentar lo que usted dice del tema de las personas que a veces no están preparados para recibir ciertas mentiras de algunos políticos de esta clase. Como había dicho, mire, un gran estadista, que el sistema en sí no le teme al pobre que pasa hambre, le teme al pobre que piensa. Claro. Y se da cuenta, nunca olvido lo que dijo un gran revolucionario que se llamó Fidel Castro, que Cristina Kirchner, esta nobleza de mujer, representa el punto más alto de lucha de nuestra América y el mundo. Y dijo Fidel Castro, la tenemos que cuidar, cuídenla, porque es la confianza del pueblo por su gran valor. Gracias, doctora, y un gran abrazo chamanecero, y saluda a mi amigo Tromboli. Bueno, muchísimas Trímboli. Bueno, te agradezco mucho, y como siempre, un honor para mí que vos estés acá para reflexionar, para intercambiar, para traer datos concretos también de todo lo que está pasando. Y bueno, muchísimas gracias, mi querida Nélida. Y bueno, ahora una pequeña canción homenaje también a Corrientes, a justamente la estafa, ¿no? A la que siempre se le ha sometido a los inocentes, a aquellos que buscan tener un espacio bajo el sol. Así que muchísimas gracias, un beso y un aplauso para Nélida Oviedo. Bárbaro, el 24 nos vemos. Y ahora dale, León Gieco para nosotros, dale, cachito.